Vosotros que sois tierra, y truena y clarión, seréis aire y luz de un tiempo mejor. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos una semana más a Tiempo Nublina. La actualidad meteorológica ya sabéis que está aquí entre Asturias. Una actualidad meteorológica contada desde muchísimos puntos de vista y con una hora nada más y nada menos por delante de programa del tiempo para desgranar muy bien cómo se merece esta actualidad meteorológica y para acercarosla también la divulgación de todo lo que tiene que ver con la meteorología, sus efectos y algunas cosas que nos pueden sorprender. Hoy tenemos un programa cargadito en esta noche de jueves, el penúltimo jueves de julio. Y bueno, con buenas noticias, Michu, para el fin de semana, ¿no? ¿Qué tal? Buenas noches a todos los nublineros, un jueves más, ¿no? Sí, efectivamente, Paco, la verdad es que esta semana estuvo bastante cargada, hubo bastante movimiento aquí en el Principado de Asturias, ya lo veremos más adelante. Y nada, una semana más aquí con vosotros en pleno julio, ¿no? En pleno mes veraniego, para tratar un poquitín el tema de la meteorología con todos vosotros y acercároslo un poco a casa, ¿no? Y buenas noticias, como decíamos, en lo relacionado a la previsión meteorológica del fin de semana, que después desgranaremos, como digo, más adelante en el bloque 3, pero de momento pues llega el bloque de actualidad, el bloque 1. Luego pasaremos al segundo, en el que Michu nos va a hablar de los mosquitos, sí, nos va a hablar de los mosquitos porque toca, estamos en verano, también de las nubes de Arcus del pasado fin de semana aquí en Asturias, donde se vieron fotos espectaculares y de un poquitín unos vídeos para que distingáis lo bien que se ven las tolvaneras que se pueden formar aquí en España y los tornados, que son más propios de otros lares, como pueden ser en Nebraska, en Estados Unidos, que es el que nos va a ocupar. En el bloque 3, como digo, desgranaremos la producción, la previsión del viernes, del sábado y del domingo. Las desgranaremos, como digo, con mapas de temperaturas, de precipitación y todo bien detallado también de cómo va a estar el mar, de si va a estar más o menos revuelto. En el bloque 4 agradecemos a la gente que sigue confiando en nosotros esta previsión personalizada. Hoy nos desplazaremos hasta Oviedo para conocer la previsión en Casa Luis, en el restaurante Sidrería Cafetería Casa Luis. Nos iremos también hasta Los Oscos, hasta Casa Pedro, Hotel Restaurante Casa Pedro, en Vegarrionda, en Casa Cueto, también en Campucaso, como suele ser habitual ya también estos programas, en el Hotel Rural La Plaza, y por último viajaremos al Camping Bosque de Gordón en la vecina provincia de León. Y finalizaremos, como siempre, con un avance de cómo viene o cómo apuntan los modelos que puede ser la semana que viene, la semana próxima, desde el lunes hasta el jueves, que tendremos aquí nuevamente el programa en el último día del mes de julio. Con todo ello, empezamos ya con el bloque 1, actualidad. Ya estamos en el bloque de actualidad y este bloque viene con imágenes que nos enseñan cómo tenemos hoy los cielos en Asturias, con esa imagen del satélite Meteosat que vamos a ver ya enseguida ahí en pantalla y la tenéis. A las 3:25 de la tarde tenemos esa situación con los cielos al norte, con muy pocas nubes, si acaso alguna agarrada a la subida del Cuera, y parece que hay una línea trazada que va desde Grandas de Salime hasta prácticamente los Picos de Europa, y desde ahí hacia el sur muchísimas nubes, incluso alguna desarrollada, con alguna precipitación que tuvimos que tener en cuenta durante esta próxima tarde. Pero esa la vamos a ver luego en la imagen del radar, pero primero nos toca ver el isobárico. El isobárico, como estaba para el día de hoy, marcado con esa borrasca fruto del calor, vientos térmicos, Michu, lo que denota esa borrasca térmica que tantas veces la vemos en estos meses, ¿no? Días, sí, no, son típicos mapas de verano, ¿no? El calor en el interior de la península pues genera el aire caliente pesa menos, asciende y genera esa baja térmica. Y bueno, veíamos en el mapa de antes que tenía asociado un ligero frente, una ligera cierta zona de inestabilidad, que fue lo que provocó estas nubes de evolución que se veían tanto en la cordillera cantábrica y también en otras zonas del sistema ibérico, de la zona de Pirineos, etcétera. Son nubes de evolución, nubes de tormenta que surgen como consecuencia de ese calor acumulado y esa pequeña zona de inestabilidad que había. Y luego también sorprendía esa línea que comentaba Paco, que unía Grandas de Salime con Picos de Europa, y es que hoy estamos teniendo un poco una lucha de poder a poder entre lo que son los vientos continentales, ¿no? Los vientos
vientos más cálidos del continente y los vientos de costa, y el régimen de brisas de costa que ya habíamos comentado en otros programas, ¿no? Entonces esa lucha de poder hace que esté esa niebla, esos estratos metidos hacia el interior, y en la costa, sin embargo, esté limpio. Está ahí la cosa, ¿no? Parece que el fin de semana que vaya evolucione poco a poco a mejor, ¿no? La lucha que ahora mismo tenemos encima, y que hace también que las temperaturas hayan descendido, pero que tampoco sea un descenso ni mucho menos notable. Vamos a ver ya el cuadro de las temperaturas máximas. Vemos ahí cómo se llegó hasta máximas que casi rozaron los 27 grados de temperatura en zonas como Panes, en Colombres, también llegaron a tener máximas bastante elevadas, y por la contra, bueno, pues tenemos las de AEMET con esa máxima de 24,7 grados en Amieva, Panizales, una máxima de poco más de 24 grados aquí en Oviedo. Eso en cuanto a las temperaturas máximas. Las mínimas, nada destacable en el día de hoy, con unas mínimas que llegaron a los 9 grados, a bajar a los 9 grados en el puerto de Chitariegos, que fue la más baja. Como siempre en los puertos donde se dan las temperaturas mínimas en estos meses, como en los de invierno, y bueno, pues las temperaturas mínimas en otras zonas que no fueron nada reseñables. Vemos el caso de Panes, en las estaciones de Meteoclimatic, que no bajaron ni siquiera de los 16 grados, Micho. Claro, es que estamos con la misma tecla de siempre, ¿no? El tema de las mínimas, la zona donde no despeje, como fue el caso de la totalidad de la zona centro de Asturias, no llegó a despejar, entonces las nubes hacen efecto olla y no permite que escape el calor. La pota. Y pues no bajan y se quedan en torno a esos 15, 16 grados. Claro, estamos teniendo temperaturas en atmósfera libre bastante altas, que hace que se acumule bien ese calor, y pues no hay nada destacable, ¿no? Solo los de los puertos, y porque está despejado, porque están encima de las nubes. Están por encima de las nubes y también están en una zona bastante ventilada. De ahí que tengamos también los datos de viento, los que vienen ahora a continuación ahí en pantalla, los que vais a poder ver, con rachas nada destacables en ninguno de los observatorios. Por encima, eso sí, de los 20 kilómetros por hora de racha máxima de viento en dos estaciones del oriente, como son la de Amieva, Panizales y la de Bueyes, pero no hay nada destacable, ni siquiera los vientos térmicos, que sí que me gustaría comentar contigo que, por ejemplo, en la jornada del martes, creo recordar, que se dieron pues rachas bastante destacables. Yo no tengo exactamente para medir en la estación que tengo delante de casa, ahí en Sariego, pero si se ve la niebla así llegando por el alto de la Campa y hacia el interior, sí que hacía ya un calor considerable de unos 27, 28 grados, y bueno, pues en aquella zona se mantenía bastante fresca y ventilada, y con unos vientos térmicos que parecían soplar desde la niebla hacia el interior. Sí, es lo que os comento, es esa lucha de poder. Donde más se nota es justo en esa zona que comentaba Paco, esa zona de transición, donde está el borde de la niebla, el borde de esas nubes bajas, con la zona de calor, ¿no? La zona despejada. Luego hablaremos en el bloque que comento yo un poco de introducción, y luego hablaremos un poco de esa lucha de poder entre esas dos masas de aire, porque forma más cosas, ¿no? Pero bueno, esa zona de contraste en tan poco espacio de tiempo genera inestabilidad por la diferencia de temperatura entre las dos masas de aire, la diferencia de contenido de vapor de agua, y hace que se produzca esos vientos, esa zona de turbulencias, ¿no? Que también se da incluso en las zonas altas, en las zonas de los pilotos de aviones las tienen muy en cuenta. Esas zonas de turbulencia también están en capas altas de la atmósfera, y bueno, pues puede provocar y generar vientos fuertes dependiendo del valle en el que te encuentres, de si el valle canaliza mejor o peor esos vientos, de si tienes una cima detrás de alguna montaña más o menos extensa. Intervienen muchos factores, sobre todo de tipo orográfico. Bueno, pues con esos vientos térmicos, esa curiosidad de vientos térmicos que teníamos, vamos a por el siguiente mapa, el que tenemos ahí en pantalla, que nos va a poner la temperatura del mar, que, como digo, sigue subiendo ligeramente, ya por encima de los 19-20 grados en la mayor parte de la costa asturiana. Incluso hay zonas ya de que se acercan a los 22 en la costa más oriental del Cantábrico, y bueno, pues de momento esas temperaturas que no son nada desagradables para tomar un baño. No, está muy bien, la verdad es que está muy bien, ¿eh? Y era lo que comentaba, que iba a comentarlo yo, pero ya se me adelantó Paco, de SI-22 que ya asoman en el Golfo de Vizcaya, sí. Y que para la época en la que estamos, hay que tener en cuenta que no estamos todavía en agosto. Bueno, no son bastante aceptables estas temperaturas, ¿eh? Normalmente los 21-22 grados suelen aparecer a mediados de agosto y tal, y este año ya los tenemos ya apareciendo por ahí, aunque de forma muy aislada en el Golfo de Cádiz, en el Golfo de Vizcaya, pero sí, parece que el Cantábrico este año pues está apto para el baño.
¿En qué te lo estás pensando tú con el Golfo de Cádiz? Sí. ¿Qué te lo estás pensando? Algo habrá por ahí. Bueno, y lo último que recogemos, la última imagen que recogemos en este bloque de actualidad va a ser la imagen del radar. Una imagen que tomábamos a mediodía y que veíamos ahí, pues, un Asturias bastante deforme, la verdad que nos sacamos aquí en pantalla, pero que se ve claramente como hay una masa de tormenta, una tormenta, eso sí, bastante ligera y aislada, que llegó a rozar Oviedo durante la tarde y que afectó a zonas como Riosa o como el Escamplero, por ejemplo, que está cerca de Oviedo, que pasó pues rozando la capital del Principado, zonas como San Claudio y los Escamplero vieron precipitaciones durante la tarde y también veíamos otra mancha de precipitación en la zona más o menos del suroccidente de Potes, ¿no? Sí, hay que tener en cuenta eso que os comentaba, ese frente, ese que pintaba el mapa isobárico al principio, pues generó lo suficiente inestabilidad como para formar nubes de ebullición, estas nubes de tormenta de tipo coliflor que decimos nosotros, ¿no? Abigarradas y tal, y verticales, y llegó a soltar algo de agua, que sí que parece que llegó vivo hasta la zona de San Claudio, hasta la zona occidente de Oviedo, pero que no llegaba más, fueron 4 gotas que decimos nosotros, ¿no? Era más importante la del Valle de Potes, pero bueno, es normal, ¿no? En esta época del año necesita orografía, sobre todo para la formación de tormentas. Esta tormenta de Oviedo cogió el Aramo y se fue alimentando a partir del aire que levantaba esa sierra, ¿no? En el momento que la sierra sacaba el nutriente de la tormenta y se va debilitando poco a poco. Lo mismo ocurría en Potes, es típico, es una situación típica, un poco de inestabilidad y humedad, calor, plum, tormentas. Pues la tormenta de Potes, que decíamos que surgió, bueno, pues en la orografía de los picos de Europa, y esta otra de aquí pues de cerca de Oviedo, la que pasó rozando Oviedo, pues que surgió pues al pie del Aramo, pues por mor de esa sierra del Aramo, impulsada por esa sierra del Aramo. Esto, hasta aquí, lo que es el bloque de actualidad, nada destacable en el día de hoy, ni con temperaturas altas, ni con vientos fuertes, ni con tormentas especialmente llamativas, como no sean esos 2 núcleos convectivos que veíamos ahí en la imagen del radar. Nada destacable en el bloque de actualidad. Pasamos ya al bloque de Michu, al del análisis. Estamos en el bloque 2, el bloque en el que Michu nos va a ilustrar un poquitín pues de mosquitos, sí, nos va a ilustrar de mosquitos, un bloque en el que Michu también nos va a ilustrar de los arcos que podemos observar en los cielos asturianos el pasado fin de semana, pues un fin de semana de actividades tormentosas que también lo vamos a ver y nos va a ilustrar, y también nos va a ver o vamos a intentar averiguar cuál es la diferencia, yo creo que es evidente y lógica, entre tornado y tolvanera. Bueno, no te creas, porque ya lo comentaremos más adelante, hubo de todo, ¿no? Me puse a buscar tolvaneras de un fenómeno que hubo esta semana pasada en Huelva, y era tornados por todos los lados, de tolvanera no salía en ningún punto. Entonces vamos a aclarar un poco al final de este bloque, ¿no? ¿Y qué estamos viendo aquí? Explíquenos un poquitín esa imagen. Bueno, pues esto que veis aquí puede llevar a la confusión, ¿no? Porque, como bien dice, vamos a hablar de tolvaneras, pero esto que veis aquí, esto no es una tolvanera, no es una tolvanera. Si os fijáis, el suelo, la parte es azul, ¿no? Y un suelo azul, no, eso es un lago. Este es el lago de Malawi, es un lago situado en el centro de África, creo que está entre 3 países, uno es Malawi, otro es Mozambique, y el último ahora mismo no sé decirlo, pero vamos, está en la zona tropical de África, ¿no? Y es un lago que tiene unos 70 kilómetros de ancho y unos 500 kilómetros de largo, y se caracteriza por tener un mosquito, que es el mosquito de Malawi, que se llama, que habita en esta zona del lago, ¿no? Entonces los mosquitos sueltan sus huevos en la parte superficial del lago. Estos huevos tienen un cierto contrapeso que hace que se sumerjan hasta la profundidad del lago. Entonces, cuando llega la época de lluvias, por unos distintos mecanismos de tipo biológico, estos pesos desaparecen. Entonces, al desaparecer van ascendiendo, llegan a la superficie del lago, y cuando les da la luz, eclosiona. Y al eclosionar forman esto que veis aquí, que no es polvo,
son nubes de mosquito, son crías de mosquito. Bien, entonces, estos días atrás, en el primer programa, si lo recordáis, hablamos un poco del granizo y hablamos un poco de los radares, que los radares son unos instrumentos que utilizamos los meteorólogos para detectar dónde está la lluvia, qué tipo de lluvia es, qué grosor tiene, qué tamaño tiene la gota o si existe o no granizo, ¿no? Claro, pero es que estos son los radares al uso, ¿no? Los radares que tenemos aquí en la península ibérica, pero claro, amigo, cuando te vas a Estados Unidos, donde hay más pela para el tema este de la meteorología, tienen unos radares muchísimo más finos y muchísimo mejores de lo que tenemos aquí. ¿Qué me dices? No te creo. ¿No te crees? Pues sí, todo lo que sea sector de la meteorología, la crème de la crème, como decimos nosotros aquí, es Estados Unidos, ¿no? Ahí intervienen mucho más, hay mucho más dinero de por medio, entonces tienen mucho más presupuesto para este tipo de elementos, de mecanismos, de máquinas, ¿no? Entonces, aquí tengo un vídeo que me lo van a colar ahora en realización, en el que vais a ver a ver si me lo ponen y os lo cuento. Ahí veis. Fijaros, veis una nube verde, ¿no? Que sale, en el centro de la imagen tenéis un río, ahí lo veis, ¿no? Y de ese río aflora un pixelado amarillo y un pixelado verde y luego se va extendiendo hacia el norte. Si no te dijeran nada dirías tú, bueno, es una tormenta que se forma justo en la zona del lago y que poco a poco se va saliendo del lago, debilitándose y ascendiendo al norte. Pues no es una tormenta. Lo que visteis es una eclosión de mosquitos similar a la que veías anteriormente en la imagen anterior. Es decir, los mosquitos se han puesto todos de acuerdo para eclosionar en un momento del día, bien por el calor, bien por la nubosidad que hay, la temperatura que tiene el lago. Entonces se han puesto de acuerdo, han eclosionado todos y han formado una nube de tal densidad que un radar meteorológico ha sido capaz de detectarlos y de marcarlos como si fueran precipitación. No es precipitación, fijaros que tenía un pixelado amarillo, luego quiere decir que de ser precipitación sería una intensidad fuerte, es decir, sería una nube muy densa. Casi granizo. Una nube muy densa, pero no era precipitación, sino eran mosquitos, que tela, que te pillara una nube como esa de mosquitos en medio. No, yo la verdad es que no me gustaría mucho, la verdad. La verdad que no, a mí tampoco. Yo soy antimosquito, la verdad. Nos toca ahora hablar de más cosas y son los fenómenos meteorológicos que vimos la semana pasada aquí en Asturias, ¿no? En fenómenos meteorológicos importantes y destacados, como dijimos. La Agencia Estatal de Meteorología no avisó, no puso en alerta a ciertos sectores de Asturias y las precipitaciones, la verdad es que incluso inducían a ello. Eran arcos potentes que incluso daban precipitaciones de más de 25 litros por metro cuadrado en una hora, lo cual, Michu, es importante, ¿no? Sí, bueno, esta imagen que tenéis aquí, esta está sacada del Facebook, están sacadas con un móvil en la zona si no me equivoco, de la playa de Poniente, en Gijón. Y esto que veis aquí, esta línea que veis aquí, esto que se aprecia aquí bien, bastante bien, es lo que se denomina una nube Arcus, un cumulonimbus Arcus. Las nubes Arcus son un tipo de nubosidad. Pásame a la siguiente imagen, a ver si me pasan la siguiente imagen en realización, porque se aprecia mucho mejor, tiene bastante mejor calidad la imagen. Aquí la tenéis. Vamos a quitarnos un poco del plano para que la gente lo vea en casa. Esta nube que veis aquí es una nube Arcus. Es una nube que es típica de las tormentas, ¿no? En general, es verdad que hay nubes Arcus que no son asociadas a tormentas, pero son muy específicas y muy raras. Son una nubosidad asociada a tormentas. Bien. Si los veis, ya veis aquí la imagen, da la sensación de ser una especie de muro, es un muro, y efectivamente es un muro. ¿Por qué? Es un muro que separa las corrientes ascendentes de las descendentes de una tormenta. Bien, cuando la tormenta llega a la fase de madurez, fase en la que, recordar el primer programa, fase en la que puede producir granizo, tiene una serie de corrientes ascendentes que es la que chupa el calor, chupa el aire caliente y más húmedo, y luego tiene unas corrientes descendentes, tiene como una especie de ciclo circular, ¿no? Ascende, desciende, desciende, ¿no? Entonces tiene unas corrientes ascendentes que es la parte que está por delante, ¿no? Por delante, está como las corrientes ascendentes de aire cálido estarían donde estamos nosotros ahora. Entonces, delante justo, como está, que nos pilla el Arcus. Entonces, esa zona de transición entre esas corrientes ascendentes de aire cálido y las corrientes descendentes que son de aire frío y que generalmente están asociadas a la precipitación, pues genera un contraste de masas de aire tan terrible que forma ese muro. Da la sensación de que es un muro, de que vas a chocar contra un muro. Esta que veis aquí, esta imagen, pues es ese muro. Esta fase, corrientes ascendentes, la fase trasera es donde está la precipitación.
Delante, aquí delante es donde va la corriente todavía subiendo. Y detrás, en la parte posterior, lo que hace es descender por el efecto de la precipitación y el enfriamiento que está haciendo precipitar esa Entonces, tormenta. estas nubes, esa fase de transición genera muchas turbulencias, son muy peligrosas. Puede generar los downbursts, que se llaman, que son corrientes de saturación de la tormenta, que van hacia afuera, ¿no? Entonces, bueno, son zonas muy inestables. Es la zona de la tormenta más inestable, esa zona de transición. Entonces, estás en la fase delantera y tienes incluso calor. Y dices, joder, qué bochorno, y lo ves nuboso y ves este Argus, dices, uy, la que me viene encima. Estás cogiendo las corrientes ascendentes de la tormenta. Una vez te llega ese Argus, se te pone en la vertical, ahí tienes vientos muy fuertes y muy anárquicos. Tienes vientos de cualquier sitio, muy fuertes, y empieza a bajar la temperatura. Y una vez que te cruza, ya dominan las corrientes descendentes. Entonces, o bien te cae precipitación muy intensa, o granizo, o un simple descenso de temperatura brutal, ¿no? Incluso yo tengo visto pasarme Arcus, descender la temperatura más de 12 o 13 grados centígrados. Entonces, esta nubosidad que veis aquí... Esta nubosidad, recordemos que descargó la semana pasada, el sábado pasado, en Luanco, donde descargó con fuerza en sitios como Avilés. Entre los 20-25 litros dejó la tormenta esta que veis aquí. En muy poco tiempo, en muy poco espacio de tiempo, lo cual es una bestialidad, una intensidad de precipitación bastante fuerte. Sí. Bueno, a ver si me ponen ahora la siguiente imagen, porque ¿qué ocurre? Hay varios tipos de nubes Arcus. Hay las que se llaman... Esta vamos a dejar ver también. Sí, para que la admiréis. Es una obra de arte. Esto es una fotografía de Roger Hill, que es un cazatormentas americano. Como os decía, hay dos tipos de nubes Arcus. Hay una nube... en la terminología inglés que utilizan es self-cloud o nube estantería, traducido al español más o menos, y roll cloud o nube rodillo. Ambas son nubes Arcus. La que tuvimos en Gijón, la que visteis en la fotografía anterior, era una roll cloud, era una nube rodillo. Es un muro, pero tiene una altitud baja y no da la sensación de niveles. Es una única base vertical y da la forma de ser como un rodillo que va a tragarte, ¿no? Exacto. Que generalmente está formado por nubes de tipo bajo. ¿Qué ocurre? Esas son las nubes, la roll cloud o nubes rodillo. Luego está la self cloud, que son las que veis aquí. A ver, si os fijáis en esta zona, veis como estanterías, como niveles. Sí. Esos niveles están asociados a rotación. Es decir, una self cloud se produce cuando tenemos rotación en la tormenta. ¿Qué quiere decir? Es una tormenta severa, una supercélula, un mesociclón que gira. Para que se produzca una nube estantería como esta que veis aquí, tiene que ser una supercélula, es decir, una tormenta severa que tiene rotación propia. Lo de Gijón del otro día no lo tenía. Entonces, ¿qué ocurre? Que no puede hacer esas estanterías de rotación hacia arriba y forma un único nivel. Una pared. Que es como una pared, que cuando la gente se asusta mucho, porque la verdad es que los Arcus que son potentes parece que viene el fin del mundo, pero es una pared que separa dos masas de aire muy contrastadas unas con otras y que va avanzando poco a poco. Vamos a ver la siguiente imagen, a ver si me la ponen en realización, porque vais a ver una nube rodillo elevado a la enésima potencia. Aquí la tenéis. Esto es una nube rodillo muy heavy, vamos a usar la terminología inglesa. O sea, es tremendo. La verdad que la altura de la de Gijón con esta no tiene nada que ver. Fijaros la altitud que tiene, eso es un punto, y fijaros también en la diferencia, la nitidez, ¿no? Es decir, lo bien que se ve el muro, la diferencia tan grande de masas de aire que había ahí, de lo cálido de la frontal y lo frío de la trasera, del flanco trasero del Arcus, era tan grande que la definición es la que veis ahí, ¿no? Es una definición espectacular. Una pasada este muro que tiene. Pues esto está asociado a una galerna frontal que hubo en el 2008, si no me equivoco, que fotografió Imanol, un amigo mío del País Vasco, en Sestao, y es asociado a una galerna. En próximos programas, no me voy a marchar de aquí sin explicaros los tipos de galernas que hay y la diferencia entre una y otra. Esto es una galerna frontal, pero ya veis una roll cloud o nube rodillo perfectamente definida, ¿no? La veis perfectamente. Pasa a la siguiente imagen, que se ve otra imagen de este mismo fenómeno, donde se ve un poco aún mejor esa nitidez, ¿no? Esa nitidez de la nube. Ahí la tenemos. Fijaros, parece que llega el fin del mundo, parece que llega el Averno, ¿no? Pero no, es esa diferencia entre masas de aire, entre esta masa de aire más seca y esa masa de aire mucho más fría y más húmeda, ¿no? Y fijaros el muro que genera. Son nubes rodillo, que se llaman. Son los tipos, parecen, dices tú, son menos severas porque no están asociados a supercélulas, a células que tienen rotación.
correcto, pero están asociadas a tormentas fuertes, ¿eh? Siempre que veáis una nube Arcus de este tipo, va a ser una tormenta fuerte, va a dejarte o bien granizo o bien abundante precipitación. Vamos a pasar al siguiente punto ya, que son nuestras amigas las tolvaneras. Pues sí. Bien, ¿por qué llamo la atención a las tolvaneras? Bueno, esto que veis ahí, esta zona de aquí, esto es una tolvanera, o un dust evil, en inglés se llaman dust evil, y esto que veis aquí es una persona. Un loco de la colina, como decimos nosotros, que era un cazatormentas. El fotógrafo Alberto Lunas Arias es un buen amigo mío de Madrid. Entonces, un día había condiciones propensas para la formación de este tipo de tolvaneras. ¿Qué es una tolvanera? Una tolvanera es un remolino de aire que se produce normalmente en zonas áridas o en zonas con ausencia de vegetación. Y se produce porque hay mucho calor en superficie, tienes un día de sol mucho calor, entonces la superficie, que normalmente es árida, tiene poca vegetación, se calienta muchísimo, tiene un calentamiento muy grande, entonces forma corrientes ascendentes importantes. Y luego esas corrientes ascendentes, a su vez, tienen que tener una influencia del exterior, bien por un viento del valle en el que se encuentre, o una zona mesetaria que converjan los vientos, un factor dinámico que haga que estos ascensos de temperatura que genera el suelo tan caliente giren. Pueden tener tamaños de entre el metro o los 300 metros. Este es un buen bicho, ¿eh? Este que veis aquí es un buen bicho, llegó a tener hasta 100 metros. Veis el ser humano que hay ahí, la persona que hay ahí, el tamaño, ¿no? Para que os hagáis una idea de la escala del torbellino. Yo de este vídeo, pero de 1,5 metros, 2 metros, tampoco más. Sí, Si no puede... son muy características cuando os vais de vacaciones. El Salime, por ejemplo, subiendo hacia los lagos de Saliencia, perdón, no Salime, sino Saliencia, hacia los lagos de Saliencia, la pista esa tan ancha de arena que había antiguamente, pues ahí vi formarse un remolino y subir pues alrededor de 1,5 metros, 2 metros de alto, tampoco mucho más. En Asturias son poco comunes, básicamente porque hay árboles en todos los lados. Pues sí. Y el suelo no es árido, ¿no? Entonces, aparte, las temperaturas no son muy altas. Estos son más comunes, son más típicas cuando bajáis hacia Castilla, ¿no? Cuando os vais de vacaciones en coche, por cualquier autovía, y veis tierras de cultivo ya segadas en verano, pues si os fijáis, seguro que veis durante el trayecto algún tolvanera de este estilo, no tan bestia como esta, pero se ven remolinos que van subiendo poco a poco, que suelen llevar paja, polvo, depende de la zona que ocupe, pero que no tienen ningún tipo de peligro a priori. Vamos a ver un vídeo luego en el que sí que tenía cierto peligro, ¿no? A ver si me lo ponen en realización el vídeo este. Y os voy comentando un poco en qué consiste. Aquí lo tenéis. Esto es una playa de Huelva. Los bañistas estaban ahí tan guapamente, ¿no? Sí. Y de repente les suenan gritos y el chico este del móvil empieza a ver, veis en la superficie, veis unas cosas blancas ya bien alto, ¿no? Bien colocadas hacia arriba. Y eso están asociados a la formación de una tolvanera. Hacía mucho calor, se produjo un calor lo suficientemente grande como para generar corrientes ascendentes. Fijaros esas sombrillas, cómo mueven las sombrillas. Claro, una tolvanera sola no tiene peligro, pero cuando metes sombrillas con esos pinchos que tiene tan enormes y metes cosas, metes objetos, pues te pueden golpear y lógicamente sí que pueden ser peligrosas. Entonces creció esa tolvanera y el régimen de brisas de la playa hizo que rotara. Entonces se formó la tolvanera que estáis viendo ahí, que fijaros cómo mueve esas sombrillas como si fueran pues, objetos que no pesan nada. Y bueno, una sombrilla con el viento pues tiene cierta resistencia. La gente se asustó, ¿no? Se vio rotar y tal, pero vamos, que salvo que lleven sombrillas con ellos, en general las tolvaneras no tienen ningún tipo de peligro. Bien. Cuando yo busqué este vídeo, buscando por la red, ¿no? Venga a buscar, y yo, tolvanera, Huelva, porque esto fue una playa de la costa de Huelva, tolvanera, Huelva, tolvanera... No te aparecía nada, ¿no? Dijiste, tú esto desapareció. Y yo, vamos a ver, ¿qué está pasando aquí? Que busco el vídeo de la tolvanera, que incluso salió en agencias de noticias, ¿no? Y no hay manera de encontrar la maldita tolvanera. Claro, digo, a que al listo de turno se le ocurrió llamar a esto tornado. Dicho y hecho, busco tornado, playa de Huelva, tal, placa, la tolvanera. No es una tolvanera, no es un tornado. Tú la tolvanera, ¿veías alguna nube en el vídeo de Huelva? No se veía ninguna nube. Un tornado está asociado a una nube, siempre a una nube de tormenta. Necesitamos ese self-cloud, esas nubes de estantería, normalmente suelen estar asociadas a tormentas que pueden dejar tornados. Es decir, necesitas una supercélula, una tormenta severa, con organización propia, que rote.
y que sea súper potente, ¿no? O sea, en España el último precedente que hubo un tornado fue en Alcañiz, en la zona de Teruel, hace unos años. Hay tornados, pero vamos, muy esporádicos y bastante débiles. Entonces, he rescatado un vídeo para que veáis un poco la diferencia entre lo que es una tolvanera, que fue el que visteis allí en la playa de Huelva, y el vídeo de un tornado. Entonces, a ver si en realización me lo ponen. Aquí lo tenéis. Esta cámara rápida, esto es en Nebraska, el 17 de junio de este año. Fijaros lo que es un tornado hecho y derecho. Y los locos de la colina que van directamente a ellos para que nosotros lo podamos ver aquí en tiempo Ululina, ¿no? Veis cómo rota, veis cómo la nubosidad es muy uniforme, las dimensiones son tremendamente superiores. Si os fijáis en el vídeo, veis cómo el viento va hacia el tornado, absorbe, tiene un poder de absorción cuando en la tolvanera no ocurre. Y un furaco negro, más o menos. Exactamente. En la tolvanera tú tienes un giro, pero no tienes absorción del viento. El viento no te lleva hacia la tolvanera. En un tornado sí, tiene un poder de succión tremendo. Las dimensiones son mucho mayores, tienen precipitación asociada, porque lógicamente estás en una tormenta. Sí, lo vemos ahí en la cámara, los goterones que caen. Exactamente, estos se tienen que tirar para atrás porque su trayectoria es muy anárquica, se mueven muchos puntos distintos, puede cambiar la trayectoria en cualquier momento, puede engordar, puede adelgazarse. Entonces, esta es la principal diferencia. Fijaros ahí en esta imagen ahora cómo llovía, cómo coge precipitación, y aquí lo tenéis a cámara rápida en una visión panorámica, ¿no? Para que lo veáis muy bien. Más espectacular todavía, sí. Con la visión con la cámara panorámica es espectacular. Fijaros la rotación, esto está en una cámara puesta a cámara rápida, ¿no? Para que se aprecie mejor la rotación, pero fijaros el sistema nuboso que tiene por encima, que lo vais a ver a continuación porque va evolucionando, se va alejando y la cámara coge más, ¿no? Fijaros las dimensiones de la nube que tiene por encima. Esto es un tornado, esto está asociado a una tormenta severa. Fijaros en el fondo de la imagen a la derecha, cómo la nube todavía sigue muy hacia el fondo. O sea, fijaros la rotación que tiene y cómo está asociada a una tormenta. Esto es un tornado. Eso es un tornado y esto tornado. Una tolvanera. Esto es una tolvanera, sí. Y es de ahí un loco. Y es de ahí un loco de la colina español, ¿eh? No como los del vídeo que eran americanos, este español, este de la casa. Pero bueno, ¿no? Espero que os quede bien clara la diferencia entre una cosa y otra. Pues hasta aquí este análisis de Michu detallado, hoy con el tema de los mosquitos, que lo vimos antes en ese lago, llamativo también cuando menos. Luego el Arcus, que vimos las diferentes etapas de Arcus que podemos ver, esa especie de muro que se veía desde Gijón, desde Sisión, que lo fotografiaron varias personas que lo pusieron en la red y que lo pudimos ver, rescatar y ponerlo aquí en Teleasturias, y también esa diferencia entre lo que es una tolvanera, una simple tolvanera, y un tornado, que es un bicho enormemente más grande que lo que pueda dar a ver este señor que estaba aquí en medio de una tolvanera. Este señor, pues no se le ocurriría en ningún momento meterse dentro del tornado. ¿Cómo se metió ahí? No. Bueno, pues hasta aquí el análisis de Michu. Ahora vamos ya con la previsión del fin de semana en el bloque 3. Bueno, pues ya estamos en el bloque más difícil, que hoy no lo está el Michu. Hoy parece que las predicciones están bastante más asentadas en cuanto a lo que puede dar de sí este fin de semana, y quizá el día más conflictivo de los tres pueda ser el día de mañana, con alguna que otra turbulencia por ahí, como se puede decir. Pero bueno, luego el sábado y el domingo van a ser en principio días tranquilos, aunque lo iremos viendo, como digo, en los mapas de predicción, pero a priori. Sí, efectivamente, como bien dice Paco, esa lucha de poderes que os comentaba al principio del programa, entre lo que lleva el régimen de brises de costeres y el viento cálido del interior, los vientos catabáticos, vientos térmicos del interior, pues parece que el viernes todavía va a dar de sí, ¿no? Va a estar ahí apretada la cosa. Va a haber una lucha de poder. Yo creo que algunos claros se verán, sobre todo en los horas centrales del día, ya lo veremos más adelante. Pero bueno, parece que sí, que por fin tenemos un fin de semana más o menos fácil de predecir, ¿no? Todo sea que luego sea fácil y luego la pifiemos gordamente, ¿no? Pero bueno, a priori parece ser que la estabilidad será la dominante aquí este fin de semana.
Pues sí, vamos a ir ya con esta predicción para el fin de semana, empezando por el primer día, por el viernes, y como siempre lo hacemos con el mapa de presión. Lo vemos ahí, analizamos esa baja térmica que la tenemos en todo lo que es el sur de la península ibérica, vientos de componente este, incluso picando un poquitín a sureste en superficie, lo cual nos da a entender que la humedad del Cantábrico va a ser escasa o bastante nula, por lo que, bueno, pues intuimos que las nubes del día de mañana se pueden ir limpiando durante las primeras horas del día, aunque luego ya lo iremos viendo como quizá también hay posibilidad de que aparezca alguna tormenta durante la tarde, Micho. Sí, el tema es que en el mapa ese que acababais de ver, las isobras efectivamente en la zona interior, la zona de la cordillera, pues picaban a sureste, ¿no? Veías una ligera tendencia diagonal hacia salir de tierra a mar, lo que indica que parece ser que la zona del interior sí que va a reinar, sobre todo zonas pegadas a la cordillera, incluso norte de León, sí que va a primar ese viento de sureste, viento continental seco y viento limpio, ¿no? Sin nubes. El problema es que la siguiente isóbara no la veíamos, estaba bastante lejos, estaba bastante metida hacia el Cantábrico. Entonces, entre una y otra, ahí está, es lo que comentaba, ahí está un poco que ni fu ni fa, y probablemente los modelos apuntan a que sobre todo en las zonas costeras y zona del occidente, incluso en la zona pegada a Galicia, es donde más nubosidad va a haber, se va a meter la nubosidad, no así en el interior, no así en las zonas de montaña. Para felicidad de los montañeros, ¿no? Pero sí, va a ser ahí un poco que sí, que sí, no. Va a estar la cosa dura. Lo que pasa es que la contrapartida de todo esto va a ser que en las zonas de montaña pues será más fácil que crezcan las nubes. Vamos a ver el mapa de las temperaturas mínimas. Las tenemos ahí, que más o menos andarán alrededor de los 14, 15 grados, dependiendo de la zona donde nos encontremos, porque si bien es verdad que habrá sitios donde no haga una noche especialmente estrellada o despejada, y sí que las temperaturas pues conservarán un poquitín el calor por esa acción de la pota de les faves que decía yo la semana pasada, que si destapamos la pota les faves en primero, por lo tanto pues con esto va a pasar un poquitín lo mismo. En esas zonas quizá del sureste donde más claros aparezcan bajarán un poquitín las temperaturas por debajo incluso de esa línea que veíamos de los 14 grados, pero habrá otras zonas donde se mantengan por encima incluso de los 16, 17, como puede ser el caso del interior y del occidente, ¿no? Sí, la nubosidad. Donde esté presente la nubosidad hay que tener en cuenta que estamos hablando de ISOs a unos 1500 metros en torno a 14-15 grados. Por lo tanto, en las zonas de valle hace efecto de horno, ¿no? Entonces se acumula bastante el calor y si las nubes no lo dejan salir, pues pueden rondarse los 16, 17 o incluso 18 grados dependiendo de la zona de Asturias, ¿no? Entonces las mínimas mañana en las zonas en las que parece un poco antiintuitivo, ¿no? En las zonas donde reina la nubosidad van a estar las temperaturas más altas que aquellas en las que limpien. En los valles del suroccidente más metidos a la cordillera o incluso del oriente que llega a despejar, pues ahí las mínimas van a bajar más que en las zonas central de Asturias, zonas como Oviedo, incluso las zonas costeras donde reine los estratos, ahí pues se rondará 16-17 grados. Pues eso en cuanto a las temperaturas mínimas, que veamos el mapa ahí a las 7 correspondiente a las 7 de la mañana de mañana viernes, pero tenemos también el de las máximas, donde va a pasar un poquitín lo contrario, el efecto contrario, donde haya más insolación, que pueden ser esas zonas del interior. Las temperaturas podrían subir hasta los 25 o 26 grados incluso, en zonas donde la insolación sea favorable. Habrá otras que ni siquiera llegan a los 21 o 22, les cueste bastante trabajo estar ahí alrededor de los 21, 22 grados. Esto va a venir marcado también por la nubosidad y por la insolación del día de mañana. Parece que el suroriente de Asturias va a ser el que primero limpie, luego van a reinar las nubes y los claros en prácticamente toda Asturias, con alguna zona más expuesta a la nubosidad, y luego parece que por la tarde sí que van a llegar nubes de evolución, que lo vamos a ver en el mapa posterior, en el vídeo de precipitación, pero antes comentar un poquitín esto de las temperaturas, Micho, de las máximas. Sí, esto es un concepto, yo creo que la mayor parte de la gente que nos escucha lo habrá oído alguna vez, es el concepto de amplitud térmica, es decir, la diferencia de temperatura entre la máxima y la mínima del día. Cuando tenemos nubosidad, esa amplitud térmica disminuye notablemente, pues puedes tener amplitudes térmicas de en torno a 2, incluso 3 grados, o incluso yo tengo estado en Asturias en periodos de invierno, sobre todo, en que la amplitud térmica es de 1 grado. Es decir, durante todo el día nos oscila la temperatura entre 18 19 grados o entre 10, 11, es decir, amplitudes térmicas muy bajas. ¿Qué pasa? Que en aquellas zonas en que esté despejado, pues las amplitudes térmicas se acrecentan notablemente, de tal manera que puedes tener mínimas por debajo de los 10 grados y máximas por encima de los 25, amplitud térmica grande. Es lo que va a ocurrir mañana. Zonas donde tengamos nubosidad, la amplitud térmica baja.
pues puede variar la temperatura a lo largo de todo el día entre unos 2, 3, 4 grados, no más. Zonas donde esté despejado, claro, ¿qué pasa? Las mínimas bajan porque se escapa el calor de noche, pero a la vez el sol irradia mucho más, ¿no? Entonces se calienta más durante el día, entonces la diferencia entre la mínima y la máxima muy grande. Pues va a ser un poquitín la explicación de lo que pueda ocurrir en el día de mañana en cuanto a las temperaturas mínimas y a las máximas del día de mañana viernes, que como digo pueden oscilar entre los 21 o 22 grados de temperatura máxima en algunas zonas y otros que os podéis encontrar con 25 o 26 incluso de temperatura máxima, incluso superar esta zona si hay, pues no sé, estaciones como la que está en la Polachena, en Ronzón, donde pues recibiendo horas de insolación le puede subir bastante la temperatura. Veíamos cómo se metía la ISO 16 en esa zona del sur del Principado de Asturias. Vamos ya con el vídeo de las precipitaciones de mañana viernes, que lo vamos a ver ahí en pantalla, que son prácticamente nulas durante las primeras horas del día, también muy escasas durante las horas centrales. Vemos la de las 6 de la tarde, que ya parece coloreada ahí en zonas del suroriente, incluso en la Sierra del Aramo también se intuye esa precipitación de la jornada del viernes, y esto pues va a ser un poquitín lo que se ve a venir, ¿no? Esas nubes de evolución que van a tomar protagonismo a medida que nos vamos acercando a la cordillera. Veíamos como en la zona del suroriente sería donde más probabilidades de precipitación habría, donde más serían más patentes estas nubes de evolución, estas posibles tormentas, y luego también en la zona de la cordillera del Aramo, al igual que en el día de hoy, pues tendríamos esas precipitaciones también de alguna manera pues que podrían estar presentes, ¿no? Vamos a ver también el mapa que nos indica cómo va a estar el mar para el día de mañana viernes en las zonas costeras de Asturias, con un mar que tenemos ahí bastante encalmado y con una mar de fondo que viene de componente noroeste, una altura de las olas nada significativas para el día de mañana viernes. Bueno, esto en cuanto a las condiciones meteorológicas para mañana, que como digo no van a ser demasiado especiales, Michu. Nada destacable, lo único eso, determinar hasta qué punto en un sitio o en otro va a haber más o menos horas de sol o más o menos horas de nubosidad va a estar un poco complicado, porque ya digo que va a haber esa lucha de poder y es muy complicado en meteorología poder definir hasta qué punto por concejos, ¿no? Cuánto sol o más o menos sol vamos a tener, pero frío no va a estar en ningún momento, porque encima la humedad va a ser bastante alta fruto de esos vientos marítimos, entonces va a haber incluso puntualmente sensación de bochorno, sobre todo en aquellas zonas donde haya resol. Y nada más, ¿no? Hombre, sí que es verdad que los modelos apuntan a que puede haber alguna gotina en la zona del interior por culpa de esos nubes de evolución fruto del calor y de esa humedad, ¿no?, reinante. Bueno, yo creo que se verán nubes de evolución, pero no creo que dejen nada. En Asturias no. Quizás en las zonas colindantes, por ejemplo, los modelos siempre suelen poner más hacia la zona del oriente, pues porque tenemos picos de Europa, tenemos la cordillera cantábrica y luego está la montaña palentina, con el Espiguete y Curavacas, por esa zona de por ahí, que suelen generar corrientes ascendentes bastante potentes, y esa zona los modelos suelen activar bastante la precipitación de tipo convectivo, pero en general yo creo que mañana no va a ser como hoy había más probabilidad de que sí que se va a escapar algún chubasquín, pero mañana no creo que moleste a nadie el agua. Pues en definitiva, cielos con alternancia de nubes y claros, temperaturas templadas, yo diría que agradables, y la posibilidad de lluvia bastante escasa en la mayor parte del Principado, si bien, como decía Michu, pues se podrían activar en algunas zonas del suroriente, la zona de la cordillera cantábrica, y también en zonas como puede ser el Aramo, que también son propicias para este tipo de nubosidad. Bueno, pues eso en cuanto al viernes. En cuanto al sábado, tenemos también preparado el mapa isobárico del sábado. Lo vemos ahí, bastante parecido. Se activa un pelín más esa baja térmica. Parece que los vientos son un pelín más marcados también de componente sureste, componente sureste, y eso pues nos indica que el sábado definitivamente la batalla de la que hablábamos antes parece que la gana no la estabilidad total, porque esa baja térmica pues puede hacer también de las suyas, pero bueno, por la mañana los cielos van a estar prácticamente despejados, la gente va a escapar en masa de las ciudades a las playas, a los montes, a todos los sitios donde se puede hacer alguna actividad al aire libre,
y eso parece ser que va a ser la tónica del sábado, con un ascenso también de las temperaturas que luego lo veremos, Micho. Sí, la lucha de poder la gana el sábado los vientos continentales, los vientos térmicos más cálidos, ¿no? Veíais en el mapa isobárico, esta vez sí que en el mar Cantábrico, en primera línea de costa, se veía una isobara con ligera tendencia hacia la zona del continente, hacia la costa, al revés de lo normal. Entonces, es decir, que parece ser que los vientos de sureste van a conseguir llegar hasta la costa. Va a cortar el régimen de brisas, no se va a meter ese viento de este-noreste más húmedo y, por lo tanto, a priori esperamos que la nubosidad vaya a desaparecer. Quizá quede algo de residual, algo de niebla matinal en la zona de valle, pero que poco a poco se irá marchando y queden los cielos despejados, quede un sábado pimpanudo para disfrutar de Asturias, ¿no? Bueno, pues con esta batalla ya ganada por la estabilidad y por los cielos azules durante la jornada del sábado, daría que pensar que las temperaturas mínimas van a bajar, pero tampoco va a ser un descenso ni mucho menos acusado. Lo vamos a ver ahí en el mapa de las temperaturas mínimas y como vemos se nos mete ya hasta incluso picos de la ISO 18 por ahí. Eso en aire libre, por lo tanto en atmósfera limpia a 1500 metros de altitud, lo cual nos da a entender que las temperaturas mínimas no van a ser ni mucho menos bajas. Quizá las zonas más frías de Asturias podrían llegar a bajar hasta los 12 o 13 grados. Será bastante complicado que baje de esa zona, pero es que habrá zonas incluso del Bajo Nalón donde pudiera haber algún tipo de estrato donde las temperaturas mínimas incluso podrían rondar los 18 grados, ¿no? Claro, es que está el tema. Si tenemos alguna zona de valle en la que se forma niebla, ¿no? Niebla por la humedad del río, por las condiciones estables que vamos a tener relativas, entonces ahí no escaparía el calor. La niebla la apelmazaría abajo e incluso se podría, en zonas de valle con torno a los 18 o 19 grados de mínima, estamos hablando. Es que daros cuenta en el mapa que visteis que la ISO 18, eso quiere decir unos 18 grados a unos 1500 metros. Claro, ¿qué pasa? Va a haber muchas zonas que despeja. Por lo tanto, se va a escapar el calor, pero claro, estamos diciendo que están subiendo las temperaturas. Luego, se contrarresta un poco, ¿no? Ese calor que se escapa por estar despejado se contrarresta con el hecho de que están subiendo las temperaturas en la atmósfera libre. Entonces se contrarresta uno con otro y las mínimas andarán bastante parecidas o incluso un poquitín más altas en aquellas zonas con nieblas. Pues sí, la verdad es que, bueno, pues este sábado, las temperaturas mínimas van a portarse de una manera bastante parecida a la del viernes, teniendo en cuenta que el viernes la cobertura nubosa va a ser más importante que la que haya en la noche del viernes al sábado, el sábado de madrugada. En cuanto a las temperaturas máximas, sí que ahí va a haber un ascenso decidido de temperaturas, mayores horas de insolación en la mayor parte de Asturias. Vamos a ver el mapa de las temperaturas máximas, lo vemos ahí, temperaturas que podrían llegar a los 28 o superar estos 28 grados en zonas del suroccidente, sobre todo, son zonas más expuestas a esta insolación, son zonas donde la temperatura suele estar por encima incluso de lo que marca la ISO. La ISO veíamos que entraba a 18, por lo tanto da que pensar que podríamos tener temperaturas de alrededor de los 29 grados en zonas como Ibias, como Cangas de Narcea, como Pola y Ande, o temperaturas también alrededor de esos 28 grados en zonas como Infiestu o zonas como pueda ser esa zona de la comarca, como pueda ser Nava o Infiestu, esa zona del interior oriental también, ¿no? Sí, es que, claro, más horas de sol y encima es que esos vientos de sureste son resecos, pasan la cordillera, pueden incluso generar un poco de efecto FOE, ¿no? Entonces, pues sí que pueden subir las temperaturas, bueno, sí que pueden, no, seguro que van a subir las temperaturas bastante apreciablemente. No creo todavía el sábado, yo no creo que se superen los 30 en ningún punto de Asturias, se acercarán bastante en zonas propicias típicas como suroccidente, ¿no? De Gaña está un poco, quizás está el valle un poco alto, pero Cangas de Narcea, por ejemplo, Ibias, la zona de los Oscos, bueno, dependiendo de las zonas de valle y tal, sí que se pueden rondar los 30 grados, pero no creo que se llegue a ese punto. Eso sí, el día espléndido, mucho sol y temperaturas muy agradables para disfrutar incluso de la playa con gracia, ¿no? Con ganas. Pues sí, la verdad que va a ser un día playero, como se suele decir aquí en Asturias, un día playero en el que las temperaturas van a acompañar, los cielos también, las horas de insolación también lo van a hacer, un día de playa verdadero de este sábado, día 26 del mes de julio, y vamos a ver el capítulo de precipitaciones, vamos a ver el vídeo que nos ilustra ahí con las precipitaciones, vemos por la mañana y a mediodía que no va a haber absolutamente ningún riesgo de precipitaciones, y luego ya el sábado por la tarde veíamos ahí a las 18 horas cómo puede haber algún tipo de precipitación
fruto de esas nubes de evolución diurna en zonas de la cordillera. Unas precipitaciones que en todo caso serían muy débiles, residuales, y serían fruto pues de esas nubes de evolución por la acción del calor, la acción propia del calor, que va a hacer que crezcan esas nubes típicas de verano, por otra parte, que tampoco van a asustar a nadie, y que bueno, pues van a ser, si acaso, bastante localizadas. Veíamos ahí pues alguna zona típica, como puede ser la zona del más... Los Ubiñes. Sí, exactamente, la zona más central, la cordillera más alta que hay en el centro de Asturias, que el cordal de los Ubiñes, ¿no? Sí, lo mismo que el viernes, yo creo. No hay aire frío para que se formen tormentas orográficas, como son las que ponen los modelos. Necesitamos que haya un poco de aire frío en capas altas de la atmósfera. Los mapas que se ven para este fin de semana, yo no veo suficiente aire frío como para formar, para que llegue a precipitar, ¿no? Sí que se verán nubes en zonas montañosas importantes, como puede ser el macizo de Les Ubiñes, Picos de Europa, la montaña palentina, todas estas zonas, pero sí pueden dejar alguna gota muy aislada justo en la vertical, donde crezca el puro cúmulo, ¿no?, de la tormenta. Pero claro, son zonas de montaña, son zonas que sí, que a lo mejor pueden estorbar un poco a los montañeros que anden por la zona, ¿no?, pero que, vamos, a la gente a pie normal ni mucho menos les va a afectar. Vamos, no, van a tener un día estupendo y nada que reseñar, incluso buscando sombra. A lo mejor más de uno busca la sombra de esos cumulillos que aparezcan porque están un poco ahogados del calor. Pues sí, incluso necesitarán refrescarse un poquitín a la sombra de estas nubes de evolución que van a crecer en la jornada del sábado, como decimos. El domingo va a ser una jornada bastante parecida a la del sábado, pero nos falta el mar, que ya me voy yo adelantando al domingo, y nos falta todavía pues la previsión del mar, que la vamos a ver en pantalla ahora mismo. Nada reseñable tampoco, los vientos, el mar de fondo de componente noroeste, una altura de las olas tampoco nada significativa, y por lo tanto, bueno, pues una mar bastante tranquila también para disfrutar de esos baños que digo que va a necesitar tomar la gente por la acción del calor de este próximo sábado. Y ahora sí, pasamos a la predicción del próximo domingo, que va a ser un día bastante tranquilo también en lo meteorológico. Eso sí, aquí parece que a ultimísima hora sí que pudiese entornarse un pelín el viento, ganar un pelín la componente marítima, pero lo iríamos perfilando, porque de momento lo que se ve en los modelos meteorológicos, y vamos a ver ya el mapa de presión, lo vemos ahí, sigue siendo una componente marcada, incluso picando un pelín a sureste en varias zonas de Asturias. Quizá más en la zona suroccidental, pique un poco más a sureste, y esto va a hacer que sea un día más despejado, soleado, y con unas temperaturas que van a tirar para arriba otro gradín, Micho. Sí, claro, venimos de un sábado donde va a reinar el sol durante la práctica totalidad del día. Entonces el domingo, claro, se acumula mucho más calor de lo que se había acumulado hasta el momento. Entonces si bien va a estar despejado y el calor va a desaparecer, vas a partir de una temperatura mucho más alta. Entonces le va a costar bajar, yo creo que le va a costar bajar de los 15 grados en la mayor parte de Asturias. Quizá en zonas de montaña no, un poco menos, o podrían bajar de esos 15 grados, pero en general van a ser temperaturas muy, muy agradables. Pero a lo que vamos, que es el mapa de Isobaras, pues veis que sigue picando ese viento de sureste, también en la costa. El problema es que parece ser, ya lo veremos más adelante, el bloque siguiente, parece ser que el lunes intenta meterse otra vez ese choque de poderes entre el norte, los vientos de noreste y el viento del sureste. Entonces, a lo mejor planteamos como posible que al final de la jornada, en la zona más oriental del Cantábrico, zonas de Llanes, con el Cuera detrás, el Sueve, estas zonas, se pudiera meter un poco de gorrín a la última hora de la tarde. Sí. Pero en general, en todo Asturias, pinta día soleado otra vez. Vamos, que si vais a la playa y a la zona de Llanes o Ribadesella, o esa zona oriental de Asturias, o la zona de Caravia, os puede llegar a algún tipo de banco de niebla, pues a eso de las 6 o las 7 de la tarde, que tampoco sería ningún estorbo, que ya tomasteis el sol bastante durante todo el día del domingo, que más o menos va a ser lo que nos va a acompañar el sol. Vamos a ver ya el mapa de las temperaturas mínimas, que lo tenemos ahí en pantalla. Unas temperaturas mínimas tomadas a eso de las 6 de la mañana, las 5 o las 6 de la mañana, que vemos ahí, y que, bueno, pues como bien decía Micho ahora mismo,
no creemos que sean capaces de descender de los 15 grados en prácticamente ninguna zona de Asturias, a pesar de que los cielos puedan estar prácticamente limpios en grandes zonas de Asturias. Podría haber alguna formación de niebla, que no descartamos prácticamente nunca, a no ser que los vientos sean muy marcados de sur, no la descartamos prácticamente nunca, pero bueno, esas formaciones que pueda haber van a ser los que conserven un poquitín más la temperatura, pero en líneas generales no va a bajar de los 15 la temperatura mínima durante el domingo. Sí, efectivamente, y era lo que comentaba antes, ¿no? Va a despejar, pero claro, el sábado las máximas suben bastante, luego la noche parte de una temperatura bastante más alta que los días pasados, entonces va a bajar la temperatura, pero partiendo de una temperatura de unos 25, 24 grados. Luego, claro, no es lo mismo partir en un descenso de temperatura por la noche de unos 24-25 grados que partir de unos 18-17, son bastante grados menos. Entonces no se espera que baje, yo no creo que baje de los 15-14 grados a lo sumo, ¿no? En un punto de Asturias. Pues con las temperaturas mínimas también altas, las máximas que vamos a ver ya en pantalla, ahí el cuadro lo estamos viendo a las 5 de la tarde, que podrían llegar pues o acercarse bastante a los 30 grados. Yo creo que se pueden incluso pues batir esos 30 grados en zonas cálidas del suroccidente asturiano, como pueden ser Ibias o la zona de Pola de Allande, esa zona... ese puente del infierno que hay ahí entre Cangas de Narcea y Pola de Allande, pues son zonas bastante expuestas para que las temperaturas máximas se puedan superar incluso esos 30 grados, pero en líneas generales en el resto de Asturias partiríamos de unos 24 grados en la zona de Llanes, podríamos tener una temperatura máxima de unos 24 grados en la zona de Llanes, unos 31 en la zona de Ibias, y más o menos por ahí se moverán en ese abanico de temperaturas, con un día, ya digo, que soleado, y que también en este día pues aparecerán algunas formaciones nubosas cerca de la cordillera, pero que tampoco van a dejar precipitación, Micho, parece. Sí, efectivamente, un día calcao, ¿no? Sí que, efectivamente, como decía Paco, pues parece ser que, lógicamente, como siempre, las máximas van a estar un poco más contenidas en las zonas costeras y más altas en las zonas del interior, pero sí, en ese abanico de 25 o 30 grados se moverán en general en la mayor parte de Asturias. Y en la montaña temperaturas altas, o sea que es la gente, los montañeros que vayan a picos o a zonas con mucha caliza, tener cuidado porque va a apretar el calor bastante y bueno, no hay que sea peligroso, ¿no? Pero por lo menos que lo sepáis para llevar abundante agua en estos días, porque lo que y el cielo poco parece que vaya a dejar en lo que a agua se refiere. Pues sí, porque también tenemos preparado el mapa de precipitación para esta jornada, la jornada del domingo, y también nos marcan los modelos meteorológicos que podría haber algún desarrollo de núcleos nubosos en la zona central, más o menos también, esa zona de Ubiñas. Vemos ahí como por la mañana nada, mediodía nada de nada, o sea, el doble. Y a primeras horas de la tarde vemos ahí esa mancha de precipitación que probablemente partiría ya de las zonas, y esta es ya la de prácticamente el lunes a ultimísima hora, partiría más o menos de esa zona de Ubiñas, quizá tirando entre Ubiñas, Quirós, Teberga, más o menos a esa zona montañosa, y a partir de ahí crecerían los núcleos tormentosos que se podrían extender a otras zonas de la cordillera, que son lo que ahora mismo están poniendo los modelos meteorológicos, pero que ya decimos que hay una sobreestimación de la precipitación en estos modelos meteorológicos. Y como no, Michu, pues también decir que van a ser nubes de evolución de tormenta que van a ser, si acaso, aisladas, aunque ahí pusiese que vayan a abarcar toda la cordillera, no va a ser el caso. Sí, es que el modelo utilizado, como es a más tiempo, no tiene tanta resolución, ¿no? Entonces en precipitación, además, sobre todo, se nota muchísimo más, que es mucho más grueso, ¿no? Veis que las manchones son unos manchones que ocupan casi toda la cordillera. No va a ser eso ni mucho menos, ¿no? Serían eso, algún chubasquín aislado asociado a estas nubes que os comentamos, que va incluso que vamos a tener ya desde el sábado, nubes de evolución, nubes asociadas a montañas, vais a verlos seguramente encima de montañas grandes, y van a engordar y pueden llegar a dejar alguna gota, algunas gotillas esporádicas, pero sobre todo en zonas de montaña y no tan uniformes como veíais allí. Veis como efectivamente primero empezaban en la zona de Ubiñas, en la zona central, el sector central, los valles interiores del sector central de la cordillera, del Principado, y luego poco a poco se iría trasladando, activando hacia zonas de más oriental, ¿no? Esa zona que os decía, ese triángulo de cordillera cantábrica, Mampodres, Picos de Europa y montaña palentina, ese triángulo ahí, pues normalmente en estos tipos de mapas siempre suelen engordar un poco la precipitación porque hay mucha orografía, ¿no? Entonces activan mucho las corrientes ascendentes que dan lugar a
a esas nubes y suelen generar bastante precipitación ahí, más de lo que normalmente suele darse. Pero vamos, un día estupendo y que nadie se preocupe por el agua porque no va a estorbar a nadie. Pues tampoco va a estorbar el agua en este día, si acaso eso, pues alguna tormenta puntual en zonas de la cordillera que tampoco va a ser importante. Por lo tanto, un fin de semana por delante para disfrutar del buen tiempo, de actividades al aire libre y, como no, dentro de esas actividades al aire libre, pues está el mar. Y vamos a ver la predicción para el mar del próximo domingo con esas mar de fondo que va a ser ligeramente de oeste al noroeste, mar de fondo que tampoco va a ser importante, con alturas nada destacables, que bueno, pues va a ser otra jornada tranquila también en la zona costera asturiana y, como digo, placentero el fin de semana que nos espera, sobre todo si tenéis tiempo libre, porque ahí el tiempo, válgame la redundancia, pues nos va a ayudar y nos va a acompañar para cualquier actividad que tengamos al aire libre. Esto en cuanto a la previsión meteorológica, porque también tenemos previsiones meteorológicas personalizadas que vienen en el bloque 4, en el detalle. Estamos en el bloque 4, en el de la previsión al detalle, en la que nos encargan los establecimientos, que estamos encantados de que nos encarguen la predicción meteorológica, y en la que hoy, como decía, nos vamos a ir hasta 5 puntos de la geografía, iba a decir de la geografía asturiana, pero uno está en la provincia de León, al norte de León. Vosotros también podéis participar aquí en esta sección de detalle. Si queréis que os hagamos la predicción, aparece por aquí ya lo de @tiemponublina. Vosotros podéis poneros en contacto con este @tiemponublina para pedirnos pues cómo podemos hacer la predicción personalizada para vuestro establecimiento. Hoy tenemos que agradecer, como digo, que estén con nosotros el restaurante Casa Luis de aquí de Oviedo, Casa Pedro, el hotel restaurante Casa Pedro de Santa Eulalia de Oscos. También tenemos en Vegarrionda, en Piloña, Casa Cueto, el hotel Casa Cueto. Luego también vamos a agradecer al Hotel Rural La Plaza, que lleva ya con nosotros desde el principio, en Campocaso, y al camping de Pola de Gordón, al camping Bosque de Gordón, que también nos encarga la previsión. Con todos ellos nos vamos a ir a dar la previsión detallada. Hoy nos encarga la predicción del tiempo el restaurante Luis en el Campo de los Patos de Oviedo. Un restaurante, sidrería y cafetería con una amplia carta y con menús diarios que harán las delicias de los comensales más exigentes que se acerquen a este rincón de la capital asturiana. Mañana viernes tendremos nubes y claros en Oviedo, con pocas posibilidades de lluvia. Durante la tarde puede caer alguna gota aislada. Las máximas andarán alrededor de los 17 grados y las mínimas andarán alrededor de los 17 y las máximas alrededor de los 23 grados de máxima. Para el sábado los cielos estarán despejados durante la mañana, con un día soleado hasta que de tarde se formen algunas nubes de evolución fruto del calor, porque las temperaturas van a subir y bastante. Las mínimas serán del orden de los 16 o 17 grados y las máximas de los 27 o los 28 grados. Para el domingo la jornada también bastante tranquila y soleada, con alguna nube de evolución también por la tarde como consecuencia del mismo calor que, como digo, va a afectar a toda Asturias. Las mínimas serán de alrededor de los 17 grados en Oviedo y la máxima podría acercarse a los 28 o rebasarlos ligeramente en la capital del Principado, en el restaurante Sidrería Cafetería Luis. Hoy viajamos por primera vez a uno de los concejos con más atractivo y mayor encanto del suroccidente del Principado de Asturias, Santa Eulalia de Oscos, y más concretamente al Hotel-Restaurante Casa Pedro. Un hotel con un encanto especial que te envuelve a tu llegada en un ambiente rural y tranquilo, sin palangón. Sus propietarios, Pedro y María, les atienden personalmente en todo momento y les ofrecen una cocina típica asturiana del suroccidente, elaborada con productos de la zona de gran calidad, destacando la matanza en invierno y unos postres deliciosos de la señora de la casa en unas jornadas gastronómicas excelentes. Pedro y Mar nos piden el tiempo para este fin de semana. El viernes, en cuanto a la nubosidad, tendremos la posibilidad de alguna niebla o nube baja al principio en el valle, que poco a poco desaparecerá con el paso de las horas, quedando poco nuboso o despejado. En cuanto a las precipitaciones, la verdad es que no se espera en ningún momento del día. La temperatura mínima rondará los 11-12 grados, dependiendo si despeja o no. Si llega a despejar puede que incluso baje un poquitín más. En cuanto a las máximas, rondarán los 25-26 grados en las horas centrales del día. El sábado, nuevamente,
es probable que aparezcan algunas nieblas en la zona del valle de madrugada, quedando despejado durante el día con posibilidad de alguna nube de evolución suelta por la tarde fruto del calor. No se esperan precipitaciones en ningún momento del día, mientras que las mínimas subirán ligeramente y se colocarán en torno a los 13-14 grados, mientras que las máximas rondarán los 27-28 grados, es decir, un día estupendo de calor. El domingo amanecerá despejado o casi despejado durante el día. Posibilidad de algunas nubes de evolución de calor durante la tarde, pero que enmarañarán los cielos y no llegará a taparlos del todo. La precipitación no se espera en todo el día, las mínimas rondarán los 15 y 16 grados y las máximas rondarán los 28-29. En resumen, un fin de semana estupendo para disfrutar de la mano del hotel-restaurante Casa Pedro de la montaña del suroccidente, con una comida excelente, un entorno con un encanto especial y una tranquilidad envidiable. Damos también el tiempo para el idílico paisaje de Vegarrionda, en Piloña, en Casa Cueto, muy cerca del Parque Natural de Redes, en plena naturaleza. Unas vacaciones, una escapada de fin de semana que pueden estar esperándonos en este lugar paradisíaco del suroriente de Asturias. La previsión para Casa Cueto es la siguiente. El viernes tendremos cielos con nubes y claros alternando durante casi todo el día, con muy escasa posibilidad de lluvia, si acaso alguna gota aislada puede caer durante la tarde y las temperaturas serán agradables, alrededor de los 15 o 16 grados de mínima y las máximas llegarán a los 22 mañana viernes. El sábado se esperan cielos limpios, con sol y con unas temperaturas muy agradables para disfrutar del día y de una escapada por la naturaleza. Alguna nube de evolución diurna, fruto de las tormentas que se formarán al sur y que no llegarán a descargar en esta zona del suroriente de Asturias. Las mínimas serán de alrededor de los 16 y la máxima podría llegar a los 26 o 27 grados en esta zona del suroriente. Para el domingo, un día bastante parecido en todos los términos, con un día espectacular de sol y con calor también. Alguna nube de evolución por la tarde, como digo, podrán descargar en la cordillera, pero no se espera en esta zona. Las máximas llegarán a los 27 o 28 grados y las mínimas se quedarán alrededor de los 17. En plena plaza del Ayuntamiento de Campo de Caso, uno de los concejos que constituyen una de las joyas del paraíso natural, el Parque Natural de Redes, Reserva de la Biosfera, nos encontramos con el Hotel Rural La Plaza, un rincón espectacular en el que poder descansar cómodamente tras una jornada de senderismo y visitas por el entorno. Sus habitaciones amplias y muy luminosas conforman un ambiente rural óptimo para el descanso y el disfrute de los huéspedes, lo que en combinación con una amplia variedad de rutas, paseos y visitas que ofrece el Parque Natural, constituye un lugar óptimo para pasar las vacaciones. Este fin de semana parece que el tiempo nos va a acompañar. El viernes amanecerá muy nuboso o cubierto por la mañana, con algún claro a mediodía que con un poco de suerte se mantendrá durante la tarde. Precipitaciones no se esperan durante todo el día, a lo sumo algo de orvallo a primeras horas, pero que apenas molestará. La temperatura mínima estará alta, en torno a los 14 y 15 grados centígrados, mientras que las máximas no subirán de los 22-23. El sábado amanecerá prácticamente despejado, con tan solo posibilidad de alguna niebla en la zona del río. A lo largo del día aparecerán nubes de evolución sueltas que por la tarde podrían enmarañar los cielos. Las precipitaciones no se esperan tampoco en ningún momento del día. Las temperaturas mínimas bajarán un poco debido a los cielos despejados, de tal manera que se encontrarán en torno a los 12-13 grados centígrados, mientras que las máximas subirán y se colocarán alrededor de los 25 grados. El domingo amanecerá poco nuboso despejado y se mantendrá así durante casi todo el día, con nubes de evolución por la tarde, poco importantes y esporádicas. Tampoco se espera precipitación durante toda la jornada, las temperaturas mínimas se mantendrán estables o quizá un poco al alza, de tal manera que andarán sobre los 14 grados centígrados y las máximas subirán también y se colocarán por encima de los 26 grados centígrados. En resumen, un fin de semana espectacular en el que poder disfrutar del Hotel Rural La Plaza en Campo de Caso, con un fin de semana de relax y un sinfín de actividades gracias al Parque Natural de Redes. Hoy nos vamos otra vez al Bosque de Gordón, al camping restaurante Bosque de Gordón en León, para situarnos en plena cordillera cantábrica, un paraje de ensueño como es Pola de Gordón. Allí nos encontramos con un camping de primera categoría, con más de 30.000 metros cuadrados de superficie en los que poder disfrutar plenamente de la naturaleza y de las vacaciones, y con un restaurante para 120 comensales abierto durante todo el año. El camping Bosque de Gordón además se encuentra en una zona estratégica, punto de partida de las rutas en las que poder disfrutar de parajes naturales de gran belleza como las hoces de Vega Cervera o las cuevas de Valporquero.
Dada su amplia variedad de actividades y posibilidades de ocio, el camping del Bosque de Gordón nos pide la previsión del tiempo para este fin de semana. Pues bien, para el viernes cielos poco nubosos con un aumento de la nubosidad y posibilidad de tormentas por la tarde, que en todo caso sería débil. Temperaturas mínimas entre más o menos alrededor de los 14 grados y las máximas que llegarán a los 24 en esta zona del norte de León. Para el sábado los cielos estarán poco nubosos o despejados con un aumento de la nubosidad, con nubes de evolución que descargarán tormentas con una posibilidad bastante alta de que lleguen a tocar esta zona del norte leonés. Las máximas andarán alrededor de los 27 grados y las mínimas bajarán hasta los 16. El domingo va a ser una jornada bastante parecida, por no decir calcada a la del día anterior, a la del sábado, con el mismo riesgo de tormentas durante la tarde y con unos cielos despejados durante la mañana. Las temperaturas también serán en este capítulo bastante parecidas, por no decir idénticas a las del día anterior, si acaso con un ligero ascenso de 1 grado. Avance para la semana que viene, un avance que viene dado por una situación un pelín retrógrada, digámoslo así, de las jornadas que vamos a ir desde el fin de semana, y vamos a llegar a una jornada de lunes con una situación un pelín retrógrada, con unos vientos que pican un pelín a norte. Por lo tanto, vamos a ir explicando esta situación. Vamos a ver a continuación el vídeo para ir comentando un poquitín cómo van esta situación, como digo, pero luego parece que vamos a ir hacia la estabilidad y hacia el calor nuevamente. Por lo tanto, no será nada destacado lo del lunes, lo de la jornada del lunes, pero sí que va a ser una situación, bueno, pues que quizá hasta se agradezca, ¿no? Que el venir de una situación de calor, como vamos a venir en los días anteriores, y llegar a ese lunes pues con algo de niebla, con algo de orvallo y con unas temperaturas que van a bajar también y que van a descender durante la jornada del lunes, y luego pues volveremos otra vez a la senda del calor. Vamos a ver ya el vídeo, que lo tenemos ya ahí en pantalla, con esos vientos que pican a norte y que mete precipitación pues prácticamente durante las horas centrales, durante las primeras horas del día, mete precipitación también, Micho. Sí, venimos de un fin de semana con calor, va a haber bastante calor acumulado en lo que es la tierra, ¿no? Y esos vientos del norte, que sí que curvan un poco en el Cantábrico, pero que vienen del norte de las Británicas, o están cargados de humedad, entonces con ese calor que va a haber acumulado en la región, pues probablemente genera bastante orvallo. Yo creo que el lunes es un día en el que el orvallo puede estar presente en muchos puntos, y así lo refleja el modelo, ¿no? Un poco coloreado, que veis ahí ligeramente, son precipitaciones débiles, pero sí que parece ser que va a estar presente, y sobre todo el descenso de las temperaturas. Y vemos ya como en la jornada del martes se curva otra vez las isobaras que tenemos encima se curvan otra vez al este, y parece que limpia otra vez la nubosidad, aunque no será algo drástico, sino algo paulatino. Sí, otra vez es más de lo mismo, ¿no? Es prácticamente esa lucha de poder que vamos a tener este fin de semana, pues se va a producir entre el lunes y el martes. Yo creo que por la mañana del martes todavía va a quedar retales de nubosidad, en puntos propensos a la acumulación de nubes bajas, pero poco a poco, veis la curvatura que tienen las isóbaras, pica al sureste, ¿no? Va a ir poco a poco picando al sureste, y por lo tanto poco a poco se va a ir limpiando los cielos, va a ganar ese viento más térmico, más continental, más seco, la partida a la brisa, y poco a poco limpiando los cielos, y eso sí, también subida paulatina de las temperaturas bastante apreciablemente, ¿no? De tal manera que puede probablemente ser la segunda parte, sobre todo la tarde del martes, un día de playa, un día interesante para ir a la playa. Y aquí tenemos la jornada del miércoles, donde sí que vamos a tener ya calor otra vez, con esa baja térmica que incluso pica los vientos a componente sureste, ya más claramente, y que nos va a dejar todo el arrastre desde las zonas de la cordillera hacia el interior, nos va a dejar todo ese arrastre de vientos un poco más secos y con más calor. Sí, la baja térmica se coloca ya casi justo al sur de Asturias, ¿no? Ya veis la isobra, está menos profunda, ¿no? Porque lógicamente el calor no es el mismo tan al norte como en la zona de Andalucía, pero la baja térmica, al subirse un poco de latitud, es normal que pierda un poco esa profundidad, pero se va a mantener ahí bastante patente, y los vientos efectivamente van a picar de sureste, o incluso puntualmente vientos del sur, ¿no? Lo más destacable de este día, y yo creo que es incluso lo más destacable de hasta el jueves de la semana que viene, ¿no? Es la subida de temperaturas que se va a producir del lunes a la jornada del martes, ¿no? Y aquí veis ya la transición, esta es la transición para el jueves, ¿no?
para el jueves, donde veis como la baja térmica desaparece totalmente, porque el anticiclón de las Azores que tenéis en las Azores, de ahí su nombre, se refuerza bastante, y fijaros los vientos de norte que meten, que van desde el norte de zonas de Islandia. Esto en invierno sería lo que conocemos normalmente como una nortada, ¿no? Aquí no genera tanto frío porque estamos en verano, pero sí que enfrescaría mucho el ambiente y daría lugar a precipitaciones. Pues eso parece a priori en la jornada del jueves, con esos vientos que pican al componente norte, que bajan desde latitudes bastante altas y por lo tanto lo que van a hacer va a ser un descenso de temperaturas notable y considerable, teniendo en cuenta sobre todo que veníamos de un miércoles caluroso. Todo esto, toda esta semana, todo este avance, como siempre, hay que ir cogiéndolo todo con pinzas, porque ya decimos que bueno, que las previsiones cuanto más adelante nos vayamos en el tiempo, pues lógicamente un poquitín menos de fiar son, ¿no? Pero evidentemente, pues si todo se plantea como nosotros prevemos o como nosotros vemos ahora mismo, o como estos mapas ven ahora mismo, pues la jornada del miércoles va a ser muy calurosa y la jornada del jueves bastante fresca, con lo cual podría haber descensos de temperaturas de la máxima del miércoles a la máxima del jueves, que a nadie le extrañaría que con estos mapas fueran superiores incluso a los 10 grados de descenso. Sí, vamos a tener, parece ser que vamos a tener una semana de dientes de sierra, que llamamos, ¿no? El lunes bajarían las temperaturas bastante con respecto a lo que tuvimos el domingo, el martes subirían progresivamente hasta el miércoles, que sería el cenit, que sería otro pico de sierra, y luego el miércoles hacia el jueves volvería a bajar otra vez y hacer un poco una sierra, ¿no? de temperaturas. Vamos a tener ascensos, descensos, y bueno, días de transición, va a ser bastante movidita la semana. Yo creo que vamos a tener bastante sol, sobre todo el miércoles, el cenit va a ser el miércoles, y ya incluso el martes podríamos ver el sol abundantemente. Y luego va a ser una semana entretenida, una semana interesante, y desde el punto de vista meteorológico y también desde el punto de vista del ocio, porque yo creo que se va a poder salir y hacer cualquier tipo de actividad al aire libre. Pues estamos ante una buena semana en cuanto a actividades al aire libre se refiere, por esos días que tenemos por delante, tanto sábado como domingo. Luego tenemos ese impasse ahí del lunes, y luego el martes y el miércoles, que parece que van a ser también días tranquilos, despejados, y eso sí, con un ascenso más que notable de temperaturas, para luego, a lo mejor, o quizá, según apuntan los mapas, despedir el mes de julio, el mes de julio, pues despedirlo de una manera bastante más fresca y bastante más húmeda que lo que venían siendo esos días anteriores, o los que vamos a tener ahora mismo por delante. Por lo tanto, estamos ante la última semana del mes de julio, y estamos ante una semana que quizá venga marcada por el calor, y sobre todo si se cumplen estos mapas hay que tomar nota en la jornada del sábado y domingo, jornadas del domingo sobre todo, aunque tampoco va a ser un calor asfixiante, pero sí que va a existir el calor, y sobre todo en esa jornada venidera del miércoles, que si se cumplen las previsiones podríamos superar en amplios puntos de Asturias los 30 grados. Y con todo esto nos vamos a ir despidiendo de este programa de Tiempo de Nublina, en el que contamos, como siempre, con la colaboración inestimable de Michu, que aquí estuvo a los mandos también de su bloque 2 y que nos enriqueció en todo un poco en cuanto participa en este programa de Tiempo Nublina. Bueno, un placer, un jueves más aquí con todos vosotros, con todos los nublineros aquí en Teleasturias. Y nada, una semana más, ¿eh? ¿Cómo pasa el tiempo, Paco? Pues sí, estamos ya en el programa número 4 de Tiempo Nublina, y seguir recordando a la gente, seguir insistiendo, seguir contándoos y comentándoos que aquí van a aparecer las fotografías que nos mandéis en @tiemponublina. Podéis nombrarnos siempre que veáis una nube, siempre que veáis un rastro de cielo azul, siempre que veáis cualquier cosa que os pueda llamar la atención. Tenéis aquí en @tiemponublina, simplemente tenéis que nombrarnos, simplemente nombrar @tiemponublina, automáticamente cogeremos esa foto y la pondremos aquí al final de nuestro programa, y vuestro espacio, vuestra ventana abierta a la actualidad meteorológica, como todos los jueves a partir de las 10:30 de la noche aquí en Teleasturias. Un saludo para todos, muchísimas gracias a Michu, y volvemos la semana que viene en Tiempo Nublina, no sin antes rogaros, como digo, que nos mandéis esas fotos, porque siempre nos llenará un poquitín de orgullo el recibir todas esas fotos. Muchísimas gracias, y disfrutar del buen tiempo, que para eso viene.
vosotros que sois tierra, y truena y clarión, seréis aire y luz de un tiempo mejor.